El doctor Alberto Franceschi está preocupado por el tema del cual vamos a hablar y arrancamos el lunes ácido de hoy precisamente con algo que desde mi punto de vista es una discusión necesaria en este momento. Como decía, como lo enseñaban a uno en Acción Democrática a aprenderse, por si acaso en algún momento le tocaba tener un micrófono enfrente el día del golpe de Estado. En estas horas aciagas que vive la nación, entonces uno decía toda aquella cosa. Vive horas aciagas el chavismo para algunos, para otros no, pero en todo caso, con la muerte de García Carneiro y con la muerte de Aristóbulo, se abre una gran interrogante que de alguna manera tiene sentido hacerse en este momento. Alberto Franceschi, ¿tú crees que el chavismo tiene futuro cuando hablamos en el sentido de la figura? Porque la figura de Nicolás Maduro, al cual tú viste desde bien temprano cuando compartiste con él, primero en el Congreso y luego en la Constituyente, estamos claros que para que Maduro llegara a presidente, bueno, Maduro estaba allí desde la primera hora, o sea que de alguna manera el tipo estuvo en el chavismo con Chávez un buen rato y pasó por distintos sitios. Si pudiésemos hacer una proyección, conociendo como conoces tú y como conocemos la marcha natural que tienen estos regímenes, ¿no? ¿Hacia dónde podría terminar de generar algo como esto, sin ser nosotros adivinos? Tomando en cuenta que, bueno, que la gente se muere, pero también se agotan. Y estos regímenes necesitan tener siempre a la cabeza a alguien para sustituir, alguien que sustituya, mejor dicho, pues bien sea por ausencia temporal o absoluta, al que le corresponde hacer la dirección de las cosas. Yo no sé si la pelona está haciendo su trabajo o no, pero en todo caso sería bueno preguntarse, ¿cómo organizará el chavismo este relevo? ¿A los tiros? ¿Dejará que la naturaleza haga su trabajo? ¿O tú crees que aquí median unos elementos fácticos que deberíamos considerar al respecto, Alberto? O los dos. Mira, Daniel, esto es un tema mucho más complicado de lo que la gente se imagina, porque y uno mismo, porque tú empiezas a meterte y te das cuenta que para pensar con libertad, para pensar sin prejuicio y sin mitologías que constriñan la comprensión del asunto, bueno, habría que un poco, yo te invito a ese ejercicio, a que pensemos libremente el tema, porque, bueno, a nosotros nadie ni nos está pagando ni tenemos que rendirle pleitesía a nadie. Por ejemplo, más que tú, yo, se supone que estoy adscrito a una corriente que yo me asombro la diversidad que tiene, y es que fue concebida así, los repúblicos, como una corriente abierta de librepensadores, liberales, conservadores, etcétera, y no te extraña que surja mañana, digamos, distintas tendencias. Bienvenidas. Ya yo no voy a estorbar a que se desarrolle la más amplia discusión respecto a los temas vitales del país. Entre ellos, bueno, ¿a dónde va el régimen? Porque este es un tema que todos los días deberíamos estar analizándolo. ¿Cuándo creemos que esto cierra una etapa y abre otra? Para mí que se ha abierto otra etapa subrepticiamente en el régimen venezolano desde el momento en que se dejó o se asumió la dolarización. La dolarización y que se abolieron el grueso de todas esas bandas de pirata con chalequito controlando precios, por ejemplo, e impidiendo la producción y la libre circulación de mercancías. Queda todavía, por supuesto, el mercado de frontera, que está en manos de otro tipo de regulaciones, las regulaciones del AMPA militar, que dirige cada segmento de la frontera occidental, y por allá en Brasil lo que queda, para regular qué contrabando entra y cuál no entra, qué mineral ilegalmente sacado o cuál entra, y cuánta tonelada de drogas debe permitírsele su circulación por Venezuela o no. Y ese es el terreno de lucha actual del llamado Estado chavista, que ajusta cuentas internas a asesinatos incluso, o a luchas intestinas sobre quién debe enfrentar la guerrilla que desde aquel lado del Frente Gentil Duarte les disputa la preciosa frontera de Apure, o quién desde el Zulia le limita la libertad de movimiento, habiendo arreglado, habiendo ya, digamos,
prediseñado un correo de traficantes allí ¿cómo se llama? En Táchira, donde eso está segmentado. Estos son los de fulano, estos son los de fulano, estos son los forajidos tales, algunos aliados de la MUD, donde pasa Guaidó, otros donde, bueno, no pasa ningún chavista, es decir, o donde pasan todos y cuando paguen. Bueno, ese tipo de discusiones sobre la frontera venezolana, en 95% bajo control de jeques militares, de padrinos que controlan la vaina. Bueno, el problema queda por saber entonces que ya en libertad de mercado también en la frontera, siempre y cuando se pague, bueno, ¿qué queda del Estado socialista de Chávez? ¿Qué queda? Habiendo desmantelado la industria estatal, habiendo acabado con PDVSA, acabado con todas las empresas importantes, quedan las privatizaciones, que lo insinúa ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llamó esa ley, chico, de declarar todo bajo unas nuevas tutelas? Es que hace pocos meses hicieron esa ley. Una ley, sí, que de regímenes especiales, creo que fue que se llamó ley. Exacto. Bueno, resultado, Daniel. La base económico-social del régimen chavista te determinará qué tipo de régimen quieren. Por eso no te extrañe que el propio Maduro sea el autor, ¿ya?, como ha sido el jefe del desmantelamiento del socialismo del siglo XXI, salvo que lo único que queda en pie es la demagogia asquerosa de todos estos farsantes y patibularios, como tú los llamas. Esta gente puede perfectamente asumir un recambio. Lo que pasa es que no les creen, ¿no? Maduro hace propósito de enmienda y no les creen, ¿bien? Pero pueden estar haciendo propósito de enmienda para remendar y buscar, y es esto lo que sí entienden los allegados, los cangrejos que se llaman, los alacranes, los bicharracos, eso de que sí son comprables, sí han entendido este tema, Daniel, porque ellos se han asociado al nuevo Estado chavista, un Estado de corruptos de 7 suelas, de palafreneros del gobierno, de absolutas sanguijuelas políticas, que sin embargo comparten el olfato de que está cambiándose el régimen económico. Y eso es lo que entiende la querida Fede Cámara, amigo Daniel, que ya se sitúa en la periferia del régimen del propio Maduro. Entonces, ¿para dónde va Fede Cámara? A ser garante de lo que fue garante la señora, la nicaragüense, chico. Violeta Chamorro. La Violeta Chamorro. O sea, ¿puede haber un chamorrismo sin Violeta? Bueno, sí existen los que están de acuerdo con que se reinstale de alguna manera un recambio del régimen, dentro del régimen y para beneficio del régimen. El que lo dudaba, incluso hasta con 2 periodos, uno de un tal Alemán y el otro, yo no recuerdo el nombre. Pero tomando sí, Violeta Chamorro, Armando Alemán y luego Bolaños. Bolaños, exacto. Pero tomando tu propio ejemplo, ¿tú de verdad crees que ese chamorrismo en realidad no era un sandinismo sin los sandinistas en el poder? Si se lleva eso y se traspola y se coloca en Venezuela un modelo no chavista dentro de esa estructura que se está planteando, y que se intenta pactar, no sería otra cosa que el reino del chavismo sin Chávez. O sea, estamos hablando de mantener el sistema y sus prebendas a favor de quienes decidan jugar dentro de ese sistema. Okay. Recapitulemos porque no creo que me expresé bien entonces. Sigue el mismo régimen. Claro. Lo que cambia son las caras. La esencia sigue, pero es de un régimen desmantelado. Es un régimen desmantelado como lo tenía Chávez. Como pudiera comparativamente decirse que bajo la piñata del sandinismo se preparaba el cambio que después encabeza el corrupto Alemán y el Bolaños, ¿bien?, que permitieron la reinstalación de los personeros del sandinismo, pero con la realidad económico-social que ellos habían inaugurado, ¿entienden?, en las postrimerías de ese mismo régimen sandinista ante la Chamorro, que era ya la piñata ya tumbada de las propiedades urbanas, de las tierras, etcétera, en manos de esta casta de ladrones que vinieron de la revolución sandinista. Bueno, así mismo en Venezuela
faltaría la parte cosmética de la MUD, faltaría Leopoldito o Caprilito o Henry Ramos a la cabeza de un gobierno de ese tipo. Pero la base económico-social ya existe. ¿Por qué? Porque habiendo sido estatista el adequismo y los copellanos, habiéndose necesitado cierta apertura. Yo sé que cabecea ahí cuando te toco tu partido en el corazón. Está bien, pero tuyo también. Chavismo... Mira, Daniel, de verdad, lo más sencillo en Venezuela es confesar todos que nosotros venimos siendo del socialismo del siglo XXI desde el año 60, porque el socialismo se anticipó en Venezuela con una gestión de invasión, de saturación, de estatismo económico y de economía de controles en todo el llamado régimen democrático, y que la llamada opción de Copey, etcétera, era la opción de la iglesia vinculada también a ideología socialista, de la teología de la liberación y toda esa vaina, el social cristianismo, que es una versión tropicalizada del socialismo, de la socialdemocracia que pasó en Venezuela por la vía de AD y que tardíamente arrancó entonces con la experiencia chavista. Si lo que los hace homologables a todos los socialistas de Venezuela es que todos están contra la propiedad privada, de hecho, contra el liberalismo económico, contra la libertad y contra las libertades. La regimentación del partidismo político en el Estado es la opresión más directa y, digamos, y declarada de este tipo de burocracia política. Para mayor abundamiento en lo que estás argumentando, recordemos que la Constitución del 61, al momento de ser promulgada, a los días se suspendieron las garantías económicas. Las garantías económicas de la Constitución del 61 estuvieron suspendidas en Venezuela durante, creo que 30 años, hasta que llegó Carlos Andrés Pérez. Cuando Carlos Andrés Pérez, su proceso de reformas económicas empezó por restablecer las garantías económicas establecidas en la Constitución, que tenían 25 años suspendidas. Eso es una parte de la historia que la gente no conoce, porque no se valora en efecto lo que esa reforma de Carlos Andrés Pérez quería hacer. O sea, para poder hacer una reforma económica en Venezuela, hubo que poner en vigencia la Constitución, porque la Constitución se mantuvo suspendida en cuanto a garantías de un buen desempeño de la economía con libertades durante 25 años. Son cosas insólitas. Yeah. Que por cierto, entonces, cuando llega Rafael Caldera al poder, vuelve a suspender la garantía. Una nueva suspensión de garantía para imponer ahí una reforma que si el plan Corrales, el plan no sé cuál, el plan no sé cuál más. Con Teodoro de ministro. Y con Teodoro de ministro. Con Teodoro, ahí está. Esas son las historias que hay que contar, Alberto. Ya, entonces mira, Dani, yo sé que me metí en pozo hondo. Explicarle a fanatizados en la comprensión de la política de que este régimen de Maduro no es exactamente el mismo que el de Chávez, incluso que Chávez en sus dos grandes etapas, antes de abril del 2002 y después de abril del 2002, porque el fascistoide Chávez es el Chávez próspero de la gran abundancia de divisas que se permitió, chico, defecar sobre todo lo que fuese libertad económica para imponer un estatismo asfixiante. Pero en lo político es el tipo que persigue aquella oposición que él lo tumbó y una fuerza armada que él rediseñó para que, según el modelo que le dictó Fidel, para que no lo volvieran a envainar, porque la cúpula militar fue la que lo sacó de Miraflores y la misma cúpula lo que lo volvió a reinstalar. Entonces, la historia tiene que ser como contada, sin un espíritu de esas fijaciones que tenemos a lo largo de años, donde lo que queda pendiente es que estamos frente a un Estado crápula, una dictadura crápula de asesinos, de torturadores, de ladrones, de oficio, de genocida, de todos los calificativos que se le ocurran, yo les suscribo en blanco, carajo, el listado de canalladas que han cometido a esta gente y que son necesariamente denunciables. Pero a la hora de situarnos en el presente en marcha, tenemos entonces que evaluar para dónde va esto. Va para que ni tú ni yo nos apetece volver, porque sabemos que todavía estamos en tiempo en que permanecemos, vamos con el mosquero arriba.
en cualquier sitio de Venezuela, lo que señala que no es verdad todas esas poses de democracia a la que se adaptan los ladrones que pactan con Maduro y le apoyan su sinvergüenzura y sus elecciones como las quieran hacer con la máquina que la quieran hacer, y nosotros somos de aquellos que todavía resistiremos a que esta mierda sea algo distinto a una dictadura, chico, sobre la que hay que defecar encima. Entonces, vamos a ver cómo es la cosa. Este régimen, ¿qué es lo que es? No es el anterior. Este régimen no es el de Chávez ni de la primera hora ni de la segunda hora. El Estado todavía sobrevivía, Daniel. Eso es una cosa que entre nosotros debemos constatar por lo menos. Chávez se muere con un Estado, no era que era la maravilla, pero con un Estado realmente existente, bajo frontera, bajo control, y con unas instituciones del Estado podridas de socialismo, está bien, de controles dictatoriales, está bien, pero eran instituciones que tenían tipo una especie de orden predecible. Bueno, yo creo ya que empezaban a degenerar, está bien. Bueno, yo creo, si me permite usted, doctor, llevarle la contraria. Yo creo que no, ya no es contraria, Daniel. Elaboremos, yo te apoyo. Elaboremos. Lo que tú me contradigas, yo generalmente voy a estar de acuerdo, pero admitamos que había una situación, para terminar esta frase que era la que quería, Daniel. Ese estado de Chávez bajo relativo control del país, habiéndonos sometido a un colonialismo cubano pestilente, que no hay que olvidarlo, habiendo reventado la frontera porque se las entregó a la FARC. Todo eso es cierto, pero es que el chavismo con Maduro significa el desmantelamiento del Estado venezolano. Sin duda. Pero, todo repartido en el AMPA política y el AMPA militar, y en el AMPA, ¿cómo se llama? Social. Pero el número uno, el padre de todo ese reparto, de la herencia o del legado, fue hecho en vida de Chávez. Fue hecho en vida de Chávez. Eso no fue, no es una invención madurista. No. Es que eso es el sistema. Eso fue lo que hizo Chávez. Lo que yo creo que tenía el periodo Chávez es un control de alguna manera del tema de la imagen que el sistema proyectaba. Porque la figura de Chávez fue, por supuesto, por su egolatría y todo lo demás, se trabajó una imagen de Chávez como todopoderoso, omnipresente, donde todo lo bueno que ocurría era por él y lo malo que ocurría era porque había alacranes y traidores. Por lo tanto, cuando ocurría algo malo, salía aquella frase, mi presidente no sabe, lo tienen engañado. Cosa que fue parte del trabajo de la estafa de comunicaciones. Pero controlaba vastas zonas del país, la frontera y más adentro de la frontera era controlado por los grupos narcoguerrilleros colombianos. Sí. Controlaban el narcotráfico, buena parte de las costas de Venezuela para el tráfico de sus sustancias desde Colombia hacia Centroamérica y otros lugares. Sí. Lo que pasa es que, como ocurre con todo esto, bueno, hay una fase de putrefacción, y la putrefacción es el madurismo. Pero, o sea, ¿cuándo cambia de calidad el tema? Esa es la pregunta. Yo creo que el tema cambia de calidad en el momento en el que se empieza a hacer ese reajuste o ese ayornamiento, si se quiere llamar, que es la sustitución de cabezas. En todo régimen de este tipo, cuando viene la sustitución de cabezas, se cambian las cabezas a todo nivel y se reajustan los de aquí y los de allá. Yo pienso que el proceso que empezó en el año 2014, fíjate que coincide con un año después de la llegada de Maduro al poder, del 2014 a el 2019, cuando empieza la aventura del gobierno interino, no es otra cosa que una pugna entre los herederos del sistema económico chavista. Fíjate quiénes son quién es el disidente más connotado, quiénes son los disidentes más connotados del chavismo. Giordani y Rafael Ramírez. ¿Y quiénes son los tipos que están alrededor de ese gobierno interino, sobrevolando e inclusive actuando como mediadores? Connotados operadores financieros y testaferros, el César Omaña, el Carlos Gil Ramírez, el fulanito y el menganito. Es que en efecto, los tipos lo que están diciendo, mira, un momento. Los bolichicos. Exactamente, los tipos lo que están, que no ha ido preso ninguno, por cierto. ¿Qué es lo que están haciendo los tipos? Mira, ¿cómo es que vamos a repartir aquí la torta? ¿Cómo es la cosa aquí? Porque aquí hubo unos años de Chávez
con todo aquello, pero aquí estamos otros que decimos en este momento cómo es la cosa aquí. En ese cómo es la cosa, estamos en este momento desde mi punto de vista. Ya, ahora bien, Dani, pero sí, avanzamos. A mí, escúchame, Dani, yo no suscribo así como cortándome las venas ninguna de las cosas que he dicho. Esos son elementos para el análisis. Si los corregimos sobre la marcha o los precisamos, bienvenidas las precisiones. A ver, descubrimos entonces que hay etapas en el chavismo donde hay una primera etapa de complicidad abierta de Fede Cámara. ¿Te acuerdas de aquel del Estado Bolívar? ¿Cómo se llamaba aquel tipo de... Dios mío, que era un bicho más feo que el carajo allá de Guayana? Hubo uno que fue ministro de Chávez. Presidente de vaina, sí, presidente de Cámara y pasó acá a jefe del gabinete de Chávez, del gabinete económico. Me olvidé su nombre, es malo bueno, como Satán. Malo, un bicho malo. Eso fue evolucionando. Fede Cámara conspirativa con Carmona. No se nos puede olvidar. Tumbaron a Chávez con los grandes medios a la cabeza. Se reconcilian con Natera. Bueno, se reconstruye ¿cómo se llama? La conducción del país después de los pactos. ¿Cómo se llama? Chávez, el colombiano aquel... Gaviria. ¿Qué son tantos nombres? Gaviria y Carter. Chávez, Gaviria, Carter montan la trampajaula de los referéndums y de la vía electoral y democrática para sustituir a Chávez. Y dice Chávez, carajo, por fin tengo la mía. Y José Vicente, gran artífice de aquella vaina, y logran montar entonces para 20 años las estafas electorales. De ahí viene todo, de la capitulación de la mesa de negociación, que es nuestra crucifixión como nación independiente. Que hay un factor por la sujeción a Castro. Claro, pero eso va aparejado. Las estafas electorales van aparejadas a la democratización de la corrupción. ¿Por qué? Así es. Porque a esa posición falsaria y protibularia se le exige participar en la farsa electoral sin quejarse a cambio de participar de las prebendas que el Estado les arroja a través de los mecanismos de corrupción, directa, indirecta, a través de familiares de terceros o directamente ellos. Eso es. Acabas de permitir que comprendamos quién carajo es el filósofo El Zulia, el primer gran vendedor de elecciones, Dios mío. Ese, el filósofo, participante de la coyunda esa de malvados ladrones abiertos del presupuesto. Claro, de malvados ladrones abiertos a los cuales se les garantiza impunidad si juegan el juego electoral como es. Así es. Y no te salgas de la rayita, no te salgas de la rayita por aquí del camino. Tú tienes que caminar por aquí. El día que pises la rayita, va preso. ¿Y el segundo quién es? Caprilito. Por favor. Caprilito en octubre del 1912. Del 2012. 2012. Caprilito, cómplice de unas elecciones fraudulentas de octubre de ese año. Bueno, pero a mí me parece que está siendo injusto. Se los digo rapidito. Está siendo injusto. Se los digo rapidito, aquí no hubo fraude. Sí hubo fraude, Daniel. Es más, nunca se sabrá cuántos votos. A lo mejor ganó, no se sabe. Pero es que es peor de lo que estás planteando y me disculpas otra vez. Y yo sé que bueno, somos culpables los dos porque tanto tú como yo estábamos participando en aquel momento y teníamos nuestro respectivo candidato. Tú tenías uno. Ya va. Yo denuncié la vaina del filósofo y el Caprile ya sí no lo tragaba y decía. Perdón. A mí me sabe ahora que lo. No, pero es que en el juego electoral, hay un gran episodio del juego electoral lo suficientemente infame como para decir que imbéciles fuimos los que participamos en eso. Que fueron las primarias. A la hora de autotitularnos imbéciles, yo no tengo problema. Bueno, pero ahí vamos. Las primarias opositoras del 2012 le permitieron al chavismo, a través de la máquina de Smartmatic, nada más y nada menos que designar a todos los candidatos de la oposición a nivel nacional. Y ponerle a Caprile 1.900.000 votos, chicos. No solamente ponerle a Caprile 1.900.000 votos. Te pillaste a María Corina y tal. Míteme,
darle a Primero Justicia a través de aquello que se llamó el Trabuco, que era las candidaturas Primero Justicia y Voluntad Popular, más del 70% de las candidaturas a gobernador de Venezuela, a través de esas primarias infames. Eso ocurrió, nosotros fuimos para allá, y después entonces dicen, ay, que Capriles entregó las elecciones. No, chico, estaban entregadísimos desde que tú te fuiste y le permitiste hacer. Si supiera quiénes eran tus candidatos, por favor. Qué terrible. Mira, Daniel, y esa me recuerda la discusión, la conversación amable que tenía yo con el amigo Diego Arias. Pero Diego, te vas a meter. No, yo quiero que tú me ayudes. Pero Diego, te van a peinar. Esas son unas elecciones que están montadas y tal. No, que yo creo que... Y tenía un jovencito de triste memoria llamado Oliver Blanco, que era el que tenía la tesis que podía ganar. Pero carajo, ¿cómo vas a ganar? Bueno, porque... ¿Qué vaina le dejaron? No sé si 20 o 30 mil votos. Bueno, y a María Corina le rajaron 300.000. Bueno, hay gente que perdiendo gana. Mira, avancemos. Ya va. Las elecciones entonces que Capriles respalda para consagrar que Chávez, yo no te voy a negar una perspicacia de Capriles. Él sabía que Chávez estaba muriendo y sabe que era la última elección. Que le diríase Capriles, ¿qué me cuesta a mí dejarle el chance que este hombre ratifique todas las leyendas que quiera para la posteridad? Si una vez que caiga este régimen por muerte de Chávez, heme aquí como el sustituto, diría Capriles. Y efectivamente, por eso Capriles, con toda lógica, sale pero como un Miura a quitarle la presidencia a Maduro. Dice, claro, es un tipo radicalísimo. Mira. La gran diferencia entre el Capriles de octubre del 2012, que a las 2 de la tarde fue a votar y dijo, el tiempo de Dios es perfecto, y el Capriles que sale a investir. Por cierto, eso lo conté yo en una entrevista. Yo fui uno de los pocos privilegiados que logró entrevistar a Capriles en esa campaña. Y yo le hice una entrevista en su visita a Vargas, que salió publicado en el medio como Da Vinci, donde mostrábamos con detalle cómo el tipo un cambio de discurso y una radicalidad, por cierto, impostada. Vamos a estar claros, porque después quedó claro. Sí, bueno, le costaba, pero le costaba muchísimo, hizo un gran esfuerzo, pero dentro de todo eso hay un pequeño detalle, Alberto, que es una cosa de la cual me acordé hoy en una conversación y que necesito decirla en este momento. En realidad, no había una claridad sobre la aceptación de Capriles de la candidatura. Capriles no estaba del todo seguro de aceptar la candidatura contra Maduro, porque en lo que había en el ambiente era que se había muerto Chávez, que en realidad con quien ibas a competir era contra el fantasma de Chávez, con el dolor del chavismo, ¿verdad? Que iba a hacer campaña con el cadáver de Chávez por todo el país y que eso era prácticamente un suicidio. Esa era una visión que había. Y contrariar eso era muy difícil. Y Capriles estaba chorreado en los pantalones y dijo, no, ustedes lo que quieren es matarme, ustedes lo que quieren es empujarme porque me muera allí. Y hubo una reunión, ¿verdad? Que el momento todavía estaba cerca de la cosa. Ese fue el año que renunció al partido y a toda la actividad política. Entonces había una cosa allí en el aire de una discusión. Y la discusión donde se tomó la decisión fue en el CEN de Acción Democrática. En ese momento, todo el mundo estaba dando sus argumentos, los jefes estaban dando sus argumentos, y Capriles estaba sentado en una mesa recibiendo el regaño de los 4 o 5 jefes que estaban allí con el celular en la mano, haciéndose el loco mientras todo el mundo hablaba. Y otro que estaba también con el celular en la mano, como si no estuviese parando la conversación, era Ramos Jalú. Y en determinado momento, desesperado por el ritmo que estaba tomando la conversación, que no se llegaba a nada, Julio Borges dice, bueno, Henry, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál va a ser la posición? ¿Qué piensas tú? Porque el tipo estaba que no quería aceptar la candidatura y que se buscaran otro candidato. Y Henry Ramos Jalú cuenta a alguien que fue testigo, agarró el teléfono, lo puso en la mesa, se quitó los lentes y le dijo a Capriles, mira, huevón, si tú no aceptas la candidatura, para salir a la calle en este país a partir de ahora vas a tener que ponerte una escafandra para que no te reconozcan ese poco de viejas que te quieren matar, ¿viste?
Así que anda que agarra tu candidatura y sale bola, porque si no, se acabó tu carrera política. Y ese fue un argumento que se empezó a salir, no, que tipo, que tienes que salir a pelearlo. Y entonces se monta aquella campaña asesorada, por cierto, porque aquí hay gente que se le olvidan los nombres. El gran asesor de esa campaña que fue JJ Rendón. Ese fue el tipo que cambió, que convirtió a Capriles en hombre. Párate ahí, Daniel, que esta, como tú dices, es la gran ocasión para contar esto. Adelante. ¿Y tú sabes del diseño final respecto al día de las votaciones? ¿Con quién lo hace JJ Rendón? A ver. Con este que está aquí. Imagínate tú. Ah, ¿te sorprendí? Okay. No, me parece. Yo vengo a Miami, pero ya va, un momento, señor Franceschi. Usted no suelta esa y se va tranquilito sacudiendo sus zapatillas a contar a hablar de otra cosa. Usted me dice, ¿qué diseñó usted allí? ¿Cuál era el plan? Te lo digo. Yo no tengo nada que ocultar. Si esa es la ventaja cuando uno es honesto en política. Que uno puede decir todo lo que ha hecho. Le pueden atribuir vainas que no son, pero las que he hecho yo las admito con absoluta transparencia. Corría el mes de, qué sé yo, febrero, marzo. O sea, inmediatamente, no, ya habían resuelto enterrar a Chávez. Y la discusión sobre las nuevas candidaturas ya aparecía abiertamente. Me vengo yo a Miami y llamo con mi amigo José Antonio Cova. Llama a él, me dice que llamemos a JJ Rendón. Y fijamos una cita en su propio apartamento, acá en Brickell. Y entonces yo le digo que ese inútil de Capriles, etcétera, etcétera. Digo, todo lo que yo opinaba de Capriles. Y me dice JJ Rendón, pero chico, es que él ha cambiado. ¿Cómo es esa vaina? Bueno, así, asado. Y me da, ya eso si no tengo derecho a decirlo, datos de intimidades políticas que le permitían al amigo JJ Rendón llegar a la conclusión de que sí podía ser un candidato de la radicalidad contra el chavismo. Y yo le digo, bueno, si es así, yo ayudo entonces. Hey, por primera vez me volvía yo a meter en esos berenjenales de la vaina electoral. Porque había un cambio de situación, chicos, se murió el gerifalte. Exacto. El jefe de la vaina. Todos pensamos lo mismo. Era como para pensar de verdad que podía haber una corrección. Todos pensamos lo mismo, Alberto, porque fue lo mismo que yo dije. Yo digo, aquí el tipo, aquí entonces, un pata al tablero, vamos a dársela, ¿no? Entonces, yo no sé si le va a gustar al amigo, ¿cómo se llama? JJ. Ah, se cayó en desgracia. No yo voy a decir dígalo. Lo que voy a decir. Mira, Alberto, hay que hacer 3 textos. Ganan y lo admitimos. Ganan y no lo admitimos, que es igual a ganamos nosotros y ellos no lo admiten. O sea, todos los escenarios posibles, 3 documentos, pero basado en que siempre creíamos que ganamos. Ganábamos y no lo admiten, ganamos y lo admiten, ganamos y ganan ellos y lo admitimos. 3 escenarios. Bueno, chicos, y hago 3 documentos después de discusiones diarias con JJ, pero laboriosísimas. Bueno, chicos, y hago los 3 documentos, están en un archivo secreto de él, etcétera. Yo no voy a publicar esa vaina, pero tienes que confiar en lo que te voy a decir. Era perfectamente el escenario de que iríamos a una etapa insurreccional con el Bolsa Capriles a la cabeza. Así si se le ocurría a los chavistas negarse a admitir la derrota. Eso era lo que yo creía que podía pasar. Eso tiene que saberlo el país. Ese plan existía. Bueno, muy bien. Claro que existía. Claro que existía. Chico, y me dice JJ, tú te vas entonces, vuelves 4 días antes de las elecciones y vas a discutir esto con la familia del señor Capriles, entre ellos su hermano y su papá, no sé qué cosa. No me explicaba por qué no participaba el candidato. Me imagino que el tipo me tenía ojeriza. Y entonces yo llego a Caracas. Daniel, todavía estoy esperando esa reunión. Todavía. Bueno, a lo mejor fue una tramoya del amigo JJ. A lo mejor nunca existió tal posibilidad de reunión. Pero en todo caso, cuando yo veo que en el día de la elección llamo yo a JJ y le digo, hay una, ¿cómo se llama? Está ya contado, raspan al muchacho. Lo raspan porque viene el fraude masivo, así, asado. La Fuerza Armada ya apareció una vaina rara en una foto donde todo lo que puede olerse allí
es que van a darle el capotazo, van a sacarlo del juego. Y me dice JJ, ese es el psicoterror de la dictadura. Ey, JJ creyó que podía ganar. Y entonces, pasan las horas, y empieza, chico, el gran peo. De acuerdo al documento que habíamos hecho, se iniciaron todos los pasos del primer y del segundo día. Estaban previstos en ese documento, Dani, de llevar a una insurrección masiva en el país para hacer respetar la vaina. Y veo yo, chico, al día siguiente, a 2 días, el primer frenazo de Capriles. Digo, coño de la madre. Se echó para atrás el loco, el carajo este. Y se echa para atrás y se caga, chico, y entrega aquella vaina. Le costó como un mes adaptarse, carajo, que tenía que tragar entero, que esta vez él sí creyó, porque así correspondía a creer que había ganado efectivamente. Y él capitula y vende esa vaina, no por real, porque no es que le dieron real. No sé con qué lo chantajeó el chavismo. Bueno, yo creo más que haya habido la transacción, es que los compromisos ya eran demasiado profundos, Alberto. Ya y es que ese señor era candidato de una casta política del entorno bolichico, etcétera. Claro, sus primos, sus amigos, el Perón Capriles. Su hermano. Su hermano, exacto. Entonces, ¿qué recurso me queda a mí de pensar respecto a mi propia gestión? Que JJ me embaucó. No sé, chico, a lo mejor el embaucado fue él. Pero lo cierto es que en abril o mayo que vengo yo acá, le pido una explicación a JJ con mi afirmación por delante. Tú fuiste el que resolvió echar para atrás, viendo que él había sido el tutor. Yo, no, Alberto, no. Me dijo, ¿le creí? No sé. Te voy a ser sincero, porque él tenía una especie de influencia muy fuerte allí. Pero escúchame, yo no quiero abundar no puedo exagerar la ventaja que tengo, que yo fui testigo presencial en el cogollo que armaba esa vaina. Y en el cogollo que retrocedió, sí, ya yo no participé porque yo había estado en contra de retroceder en esa vaina. Pero ahí está todavía la clase política venezolana, chicos, digamos, 8 años, ¿cuántos son? 8 años después de esa vaina, chicos. Pero, y Alberto, ¿a ti no te parece que en función de establecer verdades históricas que le permitan a los venezolanos saber cómo han sido estafados todos estos años, que tú deberías publicar esos documentos? Tendría que pedírselo era una dirección electrónica. ¿No los tienes? No, era una dirección electrónica de mi propio amigo JJ, que él, yo se lo mandaba y yo lo conservaba, así que no tengo derecho no lo tiene, pero quizás podrías en algún momento abundar en esa situación, porque ese año es clave y esa actuación es clave, porque fíjate, Alberto, sí había un plan en su región. Lo que te puedo decir es que JJ creyó que ganaba Capriles, ¿verdad? Que lo asesoraba para ganar, que tuvo problemas con la dirección del propio partido, que sacó a Ocariz, que jodía mucho, que el que quedó más o menos bajito haciendo la vaina, la intermediación, fue el propio Borges, que tuvo también el de Globovisión, intermediando la vaina. Mira, yo quedé en unas relaciones correctas con JJ. No, la prueba de ello, te la doy más rapidito, es que años después, él me propuso que de alguna manera yo comprendiera las razones por las cuales él hacía de Guaidó un interlocutor, etc. Lamentablemente no puedo, creo que te están vendiendo la mula ciega y yo esta vez no te puedo acompañar. Y él compró la mula ciega y lo jodieron, lo embaucaron en esa vaina, Operación Gedeón de por medio y no sé qué vaina, y ahí quedó trasquilado como... Toda la locura. Es necesario, Alberto, ya para concluir esta conversación. Mire, yo no sabía, Alberto, que tú habías tenido esa participación. Yo tuve una participación como dirigente regional que era en aquel momento, en algunas actividades y en algunos planes y en algunas cosas que se hicieron y que yo me he negado a contar del todo porque todavía hay gente en Venezuela a la que se pudiera poner en riesgo con esto. Pero yo estaba al tanto de que había un plan nacional donde se estaban haciendo cosas
paralelas a los partidos, porque lamentablemente dentro de los propios partidos habían rémoras, había gente que estaba demasiado comprometida. Uno de los grandes, de las grandes era cómo tener gente para controlar lo que iba a hacer Ramos Alup ese día. O sea, saber dónde estaba, porque se temía muchísimo que Capriles echara para adelante y dijera que lo habían robado y Ramos Alup fuese uno de los que echara para atrás. Y entonces eso era una de las preocupaciones que había, qué se iba a hacer en la Acción Democrática. Y en aquel momento recuerdo yo que yo fui una de las personas que estuvo en un grupo buscando ganar o sondear la opinión de los principales dirigentes del partido en aquel entonces, o sea, de hacérsela llegar. Yo fui la persona que habló, yo hablé con el secretario general de Acción Democrática en Vargas en ese momento y le dije, mira, está ocurriendo esto y se teme que si este tipo sale y dice que lo robaron, Henry salga y eche para atrás. Y la respuesta del secretario general de Vargas en ese momento fue, si Henry hace eso, se quedará solo, porque si el tipo dice que ganamos, ganamos. Y esa fue la opinión de la casi totalidad de los secretarios generales del partido. Y bueno, y al final ocurrió lo que ocurrió y le fue mucho más fácil a hacer las cosas. Es más, puedo decir algo más, se tardaban en dar los resultados y en la sede del CEN de Acción Democrática, reunido todo ese gentío, incluido Ramos Alup con la gente del partido, se tardaban en dar los resultados y en determinado momento Henry públicamente, obviamente humillando a Bernabé Gutiérrez, le dijo, bueno, Bernabé, termina de llamar a la novia tuya para que termine de dar los resultados. Refiriéndose a Tibisay Lucena. Y Bernabé salió y regresó a los 15 minutos y dijo, en media hora los va a dar. Y en efecto los dio. Pero ¿qué ocurrió a los días siguientes? Hubo una insurrección nacional. La gente no salió a casa, no quedó caceroleando en su casa. La gente salió a la calle de noche. Y en el estado Vargas yo viví eso. Y yo estuve en la calle esa noche y me intentó matar un policía de García Carnero, por cierto, que bueno, que Dios lo tenga en la gloria y el diablo en la sartén. Esas cosas ocurrieron en todo el país. Sí, y fuimos abandonados. Y por eso es que uno tiene tanta arrechera cuando habla de esto. Porque sabemos que perdimos una oportunidad legítima, porque no iba a ser un golpe de Estado clásico de unos locos que se conjuraron contra todo el mundo. No, es que se respondía con la gente en la calle a un fraude monumental donde la gente había decidido escoger al presidente. Lamentablemente, esa oportunidad también la perdimos, Alberto. Es triste. Ya, mira, Dani, esto yo no sé qué tiempo tenemos acá, pero no sé. Tenemos a tiempo. Tenemos tiempo para lo que tú digas. Diga lo que usted quiera. Mira, Dani, otro episodio que va a tener que discutirse a fondo y del que yo soy, de hecho, testigo excepcional, es de las elecciones parlamentarias. Al 2010. La de 2015. Dani, ¿tú sabes cuántos diputados realmente sacó la oposición? Mira, no lo sé, pero sí te puedo decir que en las dos ocasiones, tanto en la del 2013 como en la del 2015, yo fui testigo de algo que a mí siempre, yo siempre lo combato, porque cuando yo estuve en política, yo estaba en la mesa, en las mesas electorales. Yo no permitía que me asignaran la labor que me asignaran. Yo no permitía que ese día a mí no se me diera una credencial para yo estar en los centros electorales, viendo la cosa directamente, hablando con los testigos y todos los demás. Cuando yo salí con un comando secreto, con todas las actas de las elecciones de Capriles en mi mano, de toda la parroquia, para entregarlas en un sitio secreto y tal, para que no me la fueran a robar y todo lo demás, y llegué al comando de campaña donde se estaba haciendo la totalización, había un jolgorio. Todo el mundo celebrando, porque habíamos ganado. Ganamos de calle y tal. Y yo llegué y yo dije, bueno, no hemos ganado. No han dado los resultados. Y siempre ocurre lo mismo, que entonces ustedes se ponen a celebrar y cuando dan los resultados le clavan el chaparro a todo el mundo y agarran a la gente con los pantalones abajo. Si tú tienes los números que indican que estás ganando, no es el momento de celebrar con este régimen, es el momento de prepararte para salir a la calle porque te van a robar. Y en el caso de las elecciones parlamentarias, ocurrió exactamente lo mismo. Yo estaba ya en Radio Caracas y los números que llegaban están arrasando, los tipos van a arrasar.
pero se están ganando todo, están ganando en todos los circuitos en todo el país, se van a arrasar, se van a arrasar. Yo escuché hablar de 120 diputados. Fue el número que Dani, se me indicó. Dani, 130 sacó la oposición. 130. El chavismo sacó 16, 18 diputados, una vaina así sacó. ¿Bien? Esos datos, ¿sabe de quién son? De la cúpula militar, de la que tenía contacto el general Raúl Sayas Badoel, y me lo dijo a mí. Como también fue cierto que las elecciones las perdió Chávez en la bendita reforma, vaina, ¿cómo se llama? El referéndum aquel de la reforma. Y pretendió robársela y no pudo porque la oficialidad militar, la alta oficialidad lo echó para atrás. Esa vaina perdió Chávez, chico, 2/3 los votos. Por eso tuvo que tragarse. Y por una ñinguita, una victoria pírrica de mierda, dijo Chávez, que había perdido. Pues no, había perdido con un coñazal de votos por encima del no de él, del vaina del sí de él. Resultado, las estafas electorales no siempre fueron una vaina claramente establecida para que el chavismo reinara. Hubo oposición, hubo alcahuetería y hubo ventas puras y simples de estos procesos. Y hubo circunstancias también, Alberto, porque recuérdate, antes de hacerte un otro planteamiento, recuerda que el gran problema que tuvo la reforma era que planteaba la reelección presidencial, más dejaba por fuera la reelección infinita de alcaldes y gobernadores. Claro, y Chávez les compró el alma a todos así. Claro, ¿qué pasa? Que cuando el tipo sale a decir yo me voy a reelegir, pero ustedes no, quizás el gran problema fue que Chávez no tuvo quien lo acompañara a empujar la defensa del fraude que quiso hacer. Por eso es que se queda solo. Porque los gobernadores decían, bueno, porque tengo yo que salir a empujar, es una reforma donde yo no estoy incluido. ¿Qué es lo primero que hace? Pero para Chávez era jodido aceptar la reelección indefinida de todos esos comilitones porque le quitaba él el derecho a ser él el que decía quién carajo iba a ser. Por supuesto, ¿no? Por eso es que en el 2008, cuando viene el recambio, porque ya estaban todos vencidos, Chávez impone a aquel poco de generales en jefe que él había ascendido y que ahora andaban en su casa enchancletados siendo generales en jefe, y los manda de candidatos a gobernador: Rangel Gómez, Rangel Silva, Mata Figueroa, García Carneiro, todas esas lacras, los manda de candidatos a gobernadores, los impone, y después que los elige, mete la enmienda y mete la reelección indefinida para todo el mundo. Y aquí estamos. Pero entonces te hago yo la pregunta final, Alberto, para terminar por donde empezamos. Quiere decir entonces, si somos buenos analizando las cosas, que si hablamos de relevo del chavismo, el ritmo que ese relevo lleve tendrá necesariamente que depender de la existencia o no de una oposición real. Porque si algo no ha tenido el chavismo todos estos años es una oposición genuina. Lo que ha tenido es un parapé. Tú sabes lo más dramático, Dani. Tú sabes lo más dramático, Dani. Que ya esa oposición real perdió su base social, que se emigró. Para empezar, 6 millones se habla ya de emigrados. Y los que quieren pelear, Dani, van a las peleas de la sobrevivencia. Venezuela no está para batallas políticas centrales contra la dictadura, contra la tiranía, ni siquiera está por luchas sindicales coherentes, ¿eh? Porque fue reventada el sector obrero y el sector asalariado de los servicios públicos, etc. Estamos en un país de menesterosos, que apenas imploran. Tú no ves el Twitter lleno de gente, incluso de gente que tenía vidas bien hechas y cómodas, pidiendo, chicos, para poder mantener un familiar moribundo por los costos del virus maldito, les caga la vida. O sea, estamos en una Venezuela, chicos, del acabose histórico. Es que mira, las frases tienen consecuencia cuando yo digo, se acabó el Estado venezolano y la nación venezolana está en proceso de disgregación y hay que volver a tener un Estado por primera vez desde 1830. Hay que tener otra vez un nuevo Estado, Dani. Eso no es de gratis. No hay una perspectiva, digamos, llamémosla así, reformista del poder que nos lleve entonces a la reconstitución de la Venezuela. Y lo peor que tengo que admitir es que estos
reventados hijos de su madre, los de esta oposición de sanguijuelas y cangrejos y alacranes y toda mierda que sean sencillamente parásitos de Venezuela, no es que tengan razón, es que ellos quieren lograr un espacio allí como, pero, ¿cómo se llama eso? Ay, Dios mío, el término más adecuado sería lambuceado al régimen chavista que accede. ¿Tú no has visto la soberbia con la que habla Maduro otra vez? ¿Bien? Porque sabe de la debilidad extrema de esos gerifaltes. ¿Y quiénes son entonces los dueños de la política de la llamada oposición? Los pitchers, chicos, los que mantienen la vida de estos pequeños parásitos millonarios todos, deambulando y paseando por ahí. Y el Leopoldito es candidato, pero es como se llama, es el gerifalte mayor, porque es el que más pincha de los bolichicos establecidos en Madrid y establecidos en Miami. Ojo que esa gente acumuló 10.000 millones de dólares robados, chicos. ¿Qué les cuesta dar 200-300 millones, ¿entiendes?, para mantener a flote esta morisqueta de oposición? Pero es el régimen el que ellos salvan, los bolichicos. Es a Maduro y a los planes que tenga Maduro. Más bien en los líos por los pleitos internos del chavismo que por lo que pueda generar la oposición, que por cierto generó ese escepticismo a muerte ya, de no los quiere más. La gente los odia, chico, igual que al chavismo, los bicharracos estos de la MUD. Entonces, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Hora de pensar que se acabó el tiempo para las ofertas de participación electoral. Carajo, por lo menos eso debería quedar claro. ¿Qué quieres tú? ¿Participar en los nuevos negocios de esa clase política de miserables de la oposición, de la llamada oposición? ¿Con qué están tus compañeros? Para, digamos, ¿en qué bando te organiza? ¿En el de Diosdado, en el de Padrino, en el de, ¿cómo se llama? El de, ya, García Canero peló, el de, ¿cómo se llama? El del carajito de Miranda, que es la joven promesa, la Esperanza Blanca, o los bicharracos Rodríguez. ¿En cuál bando estás si estás en el gobierno? ¿Y en cuál bando estás si eres la oposición? De ahí el reanimamiento de Capriles. Capriles está reanimado porque ha visto desfilar frente a sus ojos, chicos, los entierros de toda esa clase que lo apartó a él y premió a, ¿cómo se llama? Al tal bichito Guaidó. ¿Cómo se llama? El tal Guaidó. Y entonces ahora es la hora de las venganzas entre todos. Pues esa es una guerra a cuchillos, se sacan el mondongo unos con otros. Porque el problema es quién sobrevive, quién gana dinero todavía en esa Venezuela de la rebatiña del postchavismo. Porque estamos, parece mentira, en el postchavismo. Aquello, el socialismo del siglo XXI, y toda esa parafernalia se acabó. El país quedó en manos de delincuentes puro y simple. Yuleisi es más popular que Maduro, chico. Yuleisi, el de Petare o el Coqui. Y están armados. Ajá, pero ¿y cómo puedo yo defender a Coqui o a Yuleisi contra Maduro si Maduro es de una banda y Yuleisi es de otra? Ambos dos delincuentes armados que responden por asesinatos, torturas y toda clase de iniquidades. No estamos seguros si son de bandas distintas. Bueno, mira tú, interesante tesis. Maduro entonces anima a Yuleisi, dices tú. Bueno, a seguir en el bastión de Petare. Distintas. Bueno, ya va, ese era el hijito del hijo de José Vicente. Distintas. En aquellas zonas de paz. Distintas fuentes me han indicado que en los terrenos del Coqui a doña Delcy Rodríguez la llaman la patrona. ¿Qué tal? Entonces, no descartes nada, Alberto, porque aquí el amponato es puro y duro. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos hacen llegar nuestros suscriptores de Patreon. Mira, agradeciéndole a Dinora y a los que participaron. Yo leí los mensajes de ellos. Así es, Agostino Guerini, Daniel, Dinora Cudemo, Federico Portillo, Gladys, Iris, Jack Albaquián, Joaquín Lombardi, Juan Romero, Régulo Guanipa, William Alvarado, suscriptores en patreon.com/delaraf que participan en vivo cuando se graba el programa a través de nuestra conexión de Zoom. Y aquí nos dice algunos de sus comentarios. Dinora, por ejemplo, dice que Nicaragua es ejemplo perfecto de lo que ustedes dicen, de que todo es el mismo sistema. Joaquín Lombardi dice que es negociocracia el nombre de ese sistema. Daniel dice, lo más triste es que vendrán cosas peores con esa misma gente haciendo el papel de opositores. William Alvarado dice, malparido Capriles, cómo lo odio, es uno de los que debe morir ahorcado en una plaza en conjunto con los chavistas, y disculpen el castellano. Disculpado, señor William.
Bueno, ¿cómo se hace? Y cierra Dinora diciendo, lo mismo hicieron en Miraflores el 12 de abril, celebrar anticipado. No podemos, Hey, no podemos eso es otro cuento, ¿eh? Eso es así. Eso Ay, Dani, esta visión distinta de la historia tiene que seguir siendo contada por quienes nunca fuimos beneficiarios de ninguna de esas mugrientas políticas de la llamada oposición. Hey, y el Departamento de Estado de los globalistas gobiernos norteamericanos son coautores de esta estafa histórica de la Venezuela. ¿Bien? Esto viene de lejos, toda esta historia viene de lejos, importada, impostada, acompañando a la estafa de Castro en Cuba. Estos son de los malparidos estos de la FARC colombiana y el ELN. Esto viene de lejos, chicos, con el Santos de Calcahuete. Y lo más Dios triste, mío, el PSOE, ¿cómo se llama? Español y su Podemos y el Coleta. Pero hay demasiados bichos, chicos. Lo más triste de todo esto, y creo que es necesario decirlo también, es que ya han decidido salir a vender el proyecto chavista como un proyecto viable en otros países. Monta una autocracia, tenga a tu favor una oposición que juega el juego electoralista y le vas a pagar con la impunidad de la corrupción. Y así nos va. Alberto, muchas gracias por esta conversación. Por semana que viene, ¿eh? ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.